Amigos de Andina al Día, volvemos con ustedes en nuestro programa y bueno, este año ya estamos por iniciar el periodo escolar 2023 en todo el país, una etapa muy importante, pues tomando en cuenta las implicancias que esto tiene. Sin embargo, es sabido pues que hay muchas regiones que todavía están preparándose para empezar este año escolar en las mejores condiciones. Para hablar sobre este tema estamos con el ministro de Educación, el señor Óscar Becerra. Señor ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes y buenos días a ustedes y a través de ustedes a todos nuestros hermanos y hermanas del Perú. Muy bien, señor ministro. Bueno, el 13 de marzo se ha anunciado el inicio del año escolar en todo el país. Así es. Sin embargo, sería importante saber si ya se cuentan con las condiciones básicas necesarias para el inicio de este año. ¿Cómo se está trabajando en este aspecto? Estamos trabajando intensamente para iniciar el año escolar en las mejores condiciones posibles. Esto no significa que son, lamentablemente, ni siquiera las condiciones básicas mínimas, porque lo que hemos encontrado era un desastre, con una brecha de infraestructura de 152.000 millones de soles, que en los últimos 5 años ha crecido en 52%, con colegios que están literalmente como si hubieran sido bombardeados. Hay 1.041 colegios en riesgo inminente de colapso. Esto significa que si ponemos niños dentro de esos colegios, se les puede caer el techo encima al día siguiente de iniciar las clases. Estamos asegurando que los niños puedan iniciar las clases en ambientes razonablemente seguros, es decir, sin la amenaza de que se les caiga encima una estructura. Eso significa que van a haber ambientes poco agradables en algunos casos, que hay áreas de colegios que no se van a poder utilizar porque son riesgosas. Pero tenemos que empezar porque la educación de nuestros niños y niñas es lo más importante. Estamos trabajando para reemplazar en el transcurso de este año 1.041 colegios que están en riesgo inminente de colapso. Ese es un compromiso que hemos hecho y en el que estamos trabajando con el aval de la señora Presidenta Constitucional de la República, Dina Boluarte, el ministro de Economía y quienes habla. Estamos encontrando la forma y no sabemos todavía si va a ser un decreto de urgencia, un proyecto de ley que nos permita realmente trabajar para tener 1.041 colegios de contingencia, es lo que se llama a un ambiente que se prepara para durar 10 o 15 años, de manera que en un periodo, esperamos, bastante más corto, que no debería pasar de los 5 años, podamos haber reemplazado esos colegios con infraestructura definitiva, de manera que podamos usar esa infraestructura temporal, que además es móvil, para trasladarla a otros lugares y poder de esa manera dar el inicio del cambio de rumbo, porque la realidad de las cosas es que la educación peruana ha estado corriendo en la dirección opuesta a la historia. Entonces, señor ministro, se ratifica que el 13 de marzo empiezan las clases a nivel nacional. A pesar de los problemas que usted nos ha comentado, de estos colegios que están a punto de colapsar, sí se va a iniciar el año escolar en esa fecha. Sí se va a iniciar el año escolar. O sea, si nosotros dijéramos hay que esperar a que esté todo listo en las condiciones mínimas, tendríamos que diferir el inicio del año escolar para el próximo año, lo cual obviamente no tiene sentido. Así es, perfecto. Y en aquellas regiones, por ejemplo, hemos visto que han habido algunas situaciones climáticas, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿cómo se está evaluando? Bueno, ¿Cuáles son el caso de las emergencias climáticas es un caso especial. En cualquier parte del mundo, si hay una lluvia intensa, una nevada, una condición de ese tipo, las clases se suspenden. Pero eso no significa que no hayamos iniciado el año escolar. Suspendemos las clases por una emergencia climática. Puede suceder. Sin embargo, también tenemos un equipo de gente a nivel nacional que está verificando y validando las circunstancias de emergencia para poder actuar como corresponde. Debo lamentar que, sabiendo que somos un país en el cual llueve en verano, en algunas zonas, y eso produce que algunos colegios cuyos techos son de calamina se rompan, se hagan hueco, se las lleve el viento, no tengamos una sola calamina en stock en el ministerio. No tengamos una sola aula prefabricada para atender una emergencia.
Esa es la situación en la que hemos encontrado el Ministerio de Educación. Y sin embargo, como todos sabemos, se gastaron 72 millones de soles al año durante los últimos 10 años en consultorías. Ese sí, justamente es una situación bastante preocupante. ¿Y cómo está trabajando ahora bajo su gestión el Ministerio para justamente resolver este problema, para de alguna manera encaminarse en el rumbo que le corresponde al Ministerio de Educación? Bueno, estamos haciendo varias cosas, estamos trabajando simultáneamente en varios frentes. En el tema de infraestructura, que es el más evidente, tenemos un nuevo jefe del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, cuya tarea no solamente es responder a las necesidades, sino reorganizar, reestructurar, transformar esa organización en una organización que tenga y comparta con nosotros el sentido de urgencia por hacer que la infraestructura educativa del país avance. Adicionalmente, estamos trabajando con el Viceministerio de Gestión Pedagógica para asegurarnos que, independientemente de la calidad de los maestros que tenemos, que no siempre es la mejor, y no es culpa de ellos, no piensen que estoy culpando a los maestros, ¿no? Sino que hemos olvidado la educación como sociedad, como país, independientemente del discurso comprometido con la educación. En términos reales, no nos ha importado. Y la formación básica de los maestros ha dejado mucho que desear. El día de ayer en el Congreso, una congresista señalaba la inminente crisis que puede provocar el cambio generacional de los nuevos maestros mal formados por universidades e institutos, lamentablemente. Entonces, no podemos esperar a transformar eso para que los alumnos sean mejor educados. Tenemos que apostar por el natural deseo y compromiso con el aprendizaje que tienen de manera natural los niños y niñas. Recordando a George Bernard Shaw, él afirmaba que a la edad de 5 años sus padres interrumpieron su educación para enviarlo a la escuela, dando a entender que el niño tiene un deseo natural de aprender que a veces es interrumpido por errores de enfoque en la escuela formal. Entonces, nosotros queremos jugar con eso. A jugar en el sentido de vamos a trabajar juntos en algo divertido. Y a los niños les gustan las competencias y les gustan los concursos. Estamos anunciando junto con el inicio del año escolar una competencia nacional de comprensión de lectura. Bajo el lema de El Perú lee, vamos a ir a los niños y decirles, miren niños, en todos los niveles van a haber, por decir así, 4 categorías. La categoría superior, que son los niños de los últimos años de secundaria, adolescentes ya, niños y niñas, van a formar equipos de 3 a 5 chicos o chicas que pueden o no tener un profesor que los entrene o los acompañe. El ganador nacional en esa categoría va a recibir un premio de 100.000 soles para cada uno y cada una de los alumnos y alumnas integrantes del equipo. 100.000 soles es el premio más grande que ha dado algún concurso en la historia del Perú. El maestro que los acompañe o maestra que los acompañe puede, no necesariamente va a acceder al premio. ¿Qué tiene que hacer para acceder al premio? Además de acompañar al equipo ganador, tiene que garantizar que su colegio está por lo menos en el promedio de comprensión de la región. El colegio adicionalmente gana también 100.000 soles para infraestructura, que decidirá en conjunto con la comunidad educativa en qué los utiliza. Entonces, estoy seguro que esto va a generar una cruzada nacional, un movimiento nacional por entender lo que se lee, por leer mejor y leer más. Es en realidad una cruzada que abarca un periodo largo. El segundo año va a estar dedicado a las matemáticas, porque es imposible hacer matemáticas si no se entiende lo que se lee. El tercer año va a ser ciencias, porque para hacer ciencias se necesitan nociones de matemáticas y, como he dicho, para las matemáticas hace falta entender lo que se lee. Y a partir del cuarto año va a ser el concurso nacional de excelencia académica integral, que se va a repetir todos los años y espero que se convierta en una tradición nacional para motivar y mejorar. Pensamos que esa es una forma como vamos a, por ejemplo, mejorar nuestros índices en PISA. Y estoy seguro que van a aparecer las críticas.
bienvenidas y en la medida que ayuden a mejorar, claro, en buena hora. que sean aportes también a las Así es. iniciativas, ¿no? Son importantes lo que usted anuncia, señor ministro, es importante ese tipo de propuestas e incentivos para bueno, en el tema de la lectura. Y bueno, también nos habló sobre el tema de los riesgos climáticos que afectan que podría afectar al año escolar en algunas regiones, pero también las protestas sociales han sido bastante, digamos, evidentes en afectar también el desempeño del año escolar. Se anuncian paros nuevamente, manifestaciones, en fin. ¿Esto cómo podría de alguna manera alterar el curso del año escolar 2023? Mire, yo quisiera que seamos muy claros en esto. El 10 de diciembre hubo un golpe de Estado de una persona que engañó al país, que incumplió sus compromisos y su juramento de respetar la Constitución y las leyes. Ese golpe de Estado fracasó y la presidenta Dina Boluarte asumió la presidencia constitucional de la República de acuerdo a las leyes y la Constitución, y está gobernando como presidenta constitucional. Esto ha generado, es cierto, unas protestas que no han sido pacíficas, no nos engañemos. Quemar a un policía, incendiarlo vivo, no es pacífico. Incendiar una comisaría, una fiscalía, un aeropuerto, no es pacífico. Es delito y en algunos casos es terrorismo. Seamos claros con eso. Y 20.000 personas no son el pueblo, no son la gente, no son la calle. Son menos de 1 por cada 1.000 peruanos que tienen derecho a protestar, pero no tienen derecho a agredir, no tienen derecho a asesinar, porque impedir que pase una ambulancia y que una madre con su hijo mueran en la ambulancia porque no la dejaron pasar, es asesinato. Es un delito, efectivamente. Entonces, no engañemos al pueblo, no manipulemos a las personas, porque sí lamentamos y sí lloramos la muerte de cada peruano y peruana, pero seamos claros en quiénes son los verdaderos autores. Son las mentes siniestras que engañan al pueblo diciéndole que cambiando una constitución van a ganar más o van a comer mejor. Son los que hacen creer al pueblo que la renuncia de una presidenta va a resolver todos sus problemas, y eso es mentira. Tenemos que aprender a asumir las consecuencias de nuestros actos, y elegimos a un presidente, a una vicepresidenta y a un Congreso. Y ahora no nos gustan. Mala suerte, pensemos mejor la próxima vez, pero no podemos estar cambiando porque ese es el origen de la violencia. Inclusive la violencia tan terrible contra la mujer, por ejemplo. Porque si decidimos formar una pareja y esta relación no resulta, no puede ser que decida matar a la pareja o golpearla, porque ya no estoy de acuerdo con... No puede ser. Entonces, es cierto que han habido y aún continúan habiendo protestas, yo diría, desesperadas, de gente que ha tratado de manejar una narrativa lamentablemente alentada por muchos o pocos líderes de opinión, incluso a través de los medios. Pero lo que está en juego ahora es el futuro de nuestros niños y niñas. Impedir el inicio de las clases es un delito, porque priva a los niños y niñas de un derecho constitucional. Es un atentado contra los derechos humanos que tanto defienden las ONGs. Quiero verlas defendiendo el derecho de los niños y niñas del Perú a iniciar sus clases el 13 de marzo. Porque no puede ser que una autoridad pretenda privar a los niños y niñas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de recibir la educación a la que tienen derecho. Muy claro, señor ministro, lo que se manifiesta efectivamente, no se puede impedir algo tan fundamental en la vida de una persona. Durante la pandemia, pues, también se desarrolló el tema de la educación virtual, ¿no? Con sus bemoles y, bueno, temas que obviamente se fueron resolviendo en el camino, tomando en cuenta, pues, la situación en la que se implementó este sistema. ¿Cómo se está trabajando al respecto? ¿Cómo se está desarrollando ya, luego de lo que hemos vivido, el tema de la educación virtual? Bueno, la pandemia lo que hizo fue desnudar una serie de carencias de la educación formal.
sea, la educación que teníamos distaba mucho de lo que hacía falta. Yo estoy proponiendo que, además de todos los estudios y medidas que se hacen, haya algún investigador que se atreva a validar cuánto de lo que los niños y niñas se suponía que habían aprendido hace 3 años, todavía lo saben. Porque esa es la verdadera prueba del impacto de la pandemia. Porque si hace 3 años que tuvieron educación presencial, formal, se supone mejor que la virtual durante la pandemia, deben haber aprendido para toda la vida. ¿Cuánto de eso recuerdan hoy día? Porque las medidas siempre miden al final del año cuánto aprendieron. Pero cuánto de eso queda 3 años después es el verdadero termómetro del aprendizaje. Eso nos va a decir si realmente lo que supuestamente dejaron de aprender durante la pandemia es un impacto real sobre el aprendizaje, o es que simplemente nunca habían aprendido realmente y durante la pandemia tampoco. Pero los datos nos dirán la verdad, o una versión de ella por lo menos. Lo que sí es cierto es que aprendimos mucho como sociedad respecto a la potencia de la virtualidad como herramienta de aprendizaje, de muchas cosas. No necesariamente contenidos curriculares, porque la educación formal lamentablemente empezó a hacer sus pininos a raíz de la pandemia, cuando el mundo ya estaba avanzando en ese sentido y ya habían miles, si no millones, de contenidos aprendibles a través de las redes de internet y de lo que se llama la nube, que tenemos que aprovechar ahora. Entonces, inclusive, por ejemplo, para el problema de falta de capacidad en las escuelas, que es cierto, pero 500 colegios no van a aparecer de la noche a la mañana. En cambio, podemos optimizar el uso de las carpetas. ¿De qué manera? Si tenemos una jornada escolar completa y podemos hacer que esta jornada sea híbrida, en la cual el alumno aprende presencialmente, que nunca dejará de ser importante la interacción social entre el maestro y los alumnos y entre los alumnos entre sí. Parcialmente. Y parcialmente aprovechando lo que hemos aprendido que la tecnología puede hacer por nosotros virtualmente, entonces nos va a liberar tiempo de esa carpeta. Y de repente, en un colegio que tiene una jornada escolar completa, podemos tener 2 grupos de alumnos compartiendo el mismo espacio, incluso con el mismo maestro, porque una de las ventajas de la educación virtual y el uso de la tecnología es que existe lo que se llama el autoaprendizaje. Permítanme la falta de modestia al señalar, yo personalmente soy un ejemplo de que es posible aprender. Yo he aprendido a pintar con acuarelas usando un sitio web que encontré en un estuche de papel con acuarelas que compré en una librería. Entré a la página web y resulta que habían 6 horas de clase de acuarela. La profesora estaba en Japón, no tiene ni idea de quién soy yo, pero el curso funciona y aprendí. Entonces, capitalicemos ese potencial de la tecnología. Hoy día existen canales de televisión dedicados exclusivamente a la educación. Hay uno en el Perú inclusive. Existe la plataforma interactiva virtual del Ministerio de Educación que está disponible gratuitamente para todos los niños, niñas y adolescentes, maestros y maestras del Perú. Entonces, solamente haciendo una educación híbrida bien hecha, que es nuestra tarea como Ministerio de Educación, podemos multiplicar por 2 nuestra capacidad de atención. Así es. Sí, ministro, permítame, tengo un par de preguntas que me han llegado aquí por las redes sociales. Una es, ¿qué pasará si bloquean las pistas y los chicos no pueden ir a estudiar? Hay una preocupación natural en los padres ante una situación como esta. Me parece muy válido y quiero decirles a través de ustedes que estén tranquilos. Tenemos el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional que nadie va a impedir a un niño llegar a su colegio con seguridad. No se preocupe. Es más, si alguien intenta interrumpir el paso de los niños hacia sus escuelas,
lo vamos a denunciar penalmente por atentar contra los derechos humanos de los niños. Y espero en esto que me acompañen la Defensora del Pueblo y la Fiscalía de la Nación. Que seguramente lo hará. Otra pregunta más, señor ministro, es referido al bono para profesores. ¿Cuándo se comenzará a pagar esto en Lima Metropolitana? Válida la pregunta. Ya hemos pagado para todas las regiones excepto Lima. Para Lima había un bache legal por la redacción de la ley de presupuesto, pero a pesar de ser un bache era real. Y entonces hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Economía y con el Congreso de la República para hacer una enmienda que tenía que ser ley, que permita hacer la transferencia, porque el presupuesto lo tenemos, a la Dirección Regional de Lima Metropolitana para que pueda pagar a los maestros. Ese dispositivo legal ya fue aprobado en el Congreso, está siendo revisado, así funcionan los procesos legales, para que pueda ser suscrito por la señora Presidenta Constitucional y vamos a pagar en el transcurso del mes de marzo o a más tardar la primera semana de abril. Entonces sí está, digamos, está garantizado. Perfecto. Señor ministro, ¿cuántos niños más o menos van a ya iniciar este año escolar 2023? ¿Cuántos se han En previsto? colegios públicos son alrededor de 6.600.000 y en total alrededor de 8 millones de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, obviamente también durante la pandemia hubo pues un cambio de algunos niños que estaban estudiando en escuelas privadas y pasaron a públicas. Sí. Esto, digamos, se refleja en esta cifra. ¿Ha habido un aumento? Ha habido 3 fenómenos: migración, deserción y abandono. Migración es cuando un niño, niña o adolescente pasa de un colegio privado a un colegio público o viceversa. No se ha dado mucho, en el caso de la pandemia ha sido más de privado a público. Deserción es cuando un niño que está matriculado en un año, el 2022 por ejemplo, no se matricula en el 2023. Ese niño ha desertado del sistema educativo. Y abandono es cuando un niño se matricula en un año, por ejemplo en marzo del 2022, y deja de asistir en julio o en agosto, en cualquier mes, abandonado. Entonces, la combinación de estos tres fenómenos ha resultado en un impacto de reducción de la población escolar en las escuelas públicas, pero en menor medida de la deserción más abandono. Hay alrededor de entre 300.000 y 500.000 niños a nivel nacional, y niñas y adolescentes, que han desertado o abandonado la educación pública y que estamos tratando de que vuelvan. Obviamente, 500.000 niños significa 1.000 colegios de 500 alumnos cada uno, que no tenemos. Sin embargo, la realidad es que no necesitamos 1.000 porque los niños que migraron también han retornado algunos a sus colegios de origen, y el sistema educativo ha tenido la permeabilidad y la flexibilidad suficiente para absorber buena parte de los otros. Eso no significa que no nos falte capacidad. Sí nos falta y tenemos que trabajar en esto como parte de este proyecto de ley de emergencia que estamos trabajando con el Ministerio de Economía. Perfecto, señor ministro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos brindado estos importantes puntos y alcances sobre lo que será pues el inicio de la temporada escolar 2023. Y como usted bien manifiesta, pues todo niño, la educación es un derecho fundamental en la vida de todo niño. Y nadie tiene por qué impedirlo, obstaculizarlo, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Así le deseamos justamente pues, que todos nuestros niños empiecen el año escolar en las condiciones que se puedan ofrecer. Como usted bien comenta, pues hay mucho trabajo por hacer. Sí. No es fácil la labor, pero al menos hay el compromiso de que en el tiempo posible, más breve posible, se puedan solucionar los problemas estructurales que tiene la educación en el país. Yo digo que mi verdadero examen va a ser en marzo del 2024. Así es. Ahora voy a tratar de demostrar mi capacidad de responder a una emergencia. Mi capacidad de gestión espero que se mida en marzo del 2024. Y esperamos que lo apruebe, porque de su aprobación depende pues que el país y los niños puedan
puedan seguir sus estudios de una manera adecuada. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros, muy amable. Gracias. Estuvimos con el ministro de Educación, Óscar Becerra, con quien conversamos pues lo que será esta nueva temporada escolar 2023, que indefectiblemente se iniciará este 13 de marzo. Amigos, vamos nuevamente a una pausa aquí en Andina al Día y volvemos con ustedes.